Bien, jóvenes, continuando con nuestra segunda parte, nos tocaría lo que son las estructuras de Lewis. Como lo vimos anteriormente, es bien importante en química saber sobre los enlaces químicos. Ya sabemos ahora que existen enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos, y ahora vamos a ver lo que es, cómo se van a formar las estructuras de Lewis. Cabe recalcar que acá es bien importante tener el concepto de lo que es la configuración electrónica, tener el concepto de último nivel de energía. Tenemos que tener en cuenta también que en la estructura de Lewis vamos a necesitar la regla del octeto y la regla del dueto cuando esté enlazado el hidrógeno hacia un elemento. En la estructura de Lewis, voy a ampliar la pantalla. Dice que es la representación de un elemento compuesto con sus electrones de valencia. El símbolo de cada elemento se utiliza para representar el núcleo y todos los elementos internos. Se utiliza para representar el núcleo y todos los elementos internos. Los electrones de valencia son luego representados como puntos alrededor de los símbolos. Acá, si logramos visualizar, podemos hacer uso de la tabla periódica nuevamente. Cuando no se tiene la tabla periódica, utilizamos la configuración electrónica y ver el último nivel de energía. Pero esta tabla les puede servir de gran ayuda para visualizar cuántos electrones van a haber en el último nivel de energía. Todos los del grupo 1A van a tener un electrón. Los del 2A van a tener 2 electrones. Y así sucesivamente 3, 4, 5, 6, 7, hasta que estén representados los del nivel 8, con 8 electrones de energía. En este caso, pues aquí tenemos los ejemplos: sodio, calcio, boro, carbono, astato, hasta llegar al xenón. Reglas para construir las estructuras de Lewis. Dice que la función principal de las estructuras de Lewis es para mostrar los enlaces covalentes. Como se mencionó en el capítulo anterior, estos enlaces se dan entre los compuestos anhídridos, ácidos, radicales y compuestos orgánicos. Para seguir las reglas, pues tiene varios numerales. Sin embargo, para ganar tiempo, yo les recomiendo que visualicen en la página 69 del libro de texto. Página 69 del libro de texto. Ahí vamos a encontrar los diferentes reglas para que ustedes las puedan estructurar. Si me voy a la página 69, va a tener 4 reglas para poderlas formar. De hecho, yo lo que siempre recomiendo es que visualicemos qué elementos son los que están trabajándose. En este caso, pues vamos a trabajar estos, miren. Ya cuando ustedes lean las reglas, pues yo les doy una clave acá que les puede servir de mucho. Digamos acá en el caso del número 1 tenemos el compuesto H2O, conocido como la molécula de agua. Cuando tengamos subíndices, este va a estar rodeando al elemento, en este caso el elemento central sería el oxígeno. En el número 2 tenemos el dióxido de carbono. Si nos damos cuenta, tenemos también un CO2. En este caso, el oxígeno va a estar rodeando al carbono, va a estar enlazado al carbono. De ahí tenemos el trifluoruro de nitrógeno. Como tenemos 3 de flúor, va a estar enlazando al nitrógeno. Después tenemos el ácido nítrico. Si se dan cuenta que ahí ya tenemos 3 compuestos. En este caso, el átomo central va a ser el nitrógeno. Posteriormente, el oxígeno, si se dan cuenta, tenemos 3 de oxígeno. Estos 3 de oxígeno van a estar rodeando al nitrógeno y el hidrógeno va a estar enlazado a cualquiera de los oxígenos. O sea, quedaría nitrógeno, 3 oxígenos enlazados al nitrógeno y el hidrógeno enlazado a cualquiera de los oxígenos. Después tenemos el ion carbonato. En este caso, cuando tengamos iones, ya bien sea positivos o negativos, cuando tenga signo negativo le vamos a sumar 2 electrones. Y cuando tenga el signo positivo, con el ejemplo 6, le vamos a restar electrones, la cantidad que me estén indicando. En este caso, el carbonato es CO3, 2 menos. Cuando lo trabajemos nos vamos a dar cuenta que vamos a sumar 2 electrones. Después vamos a tener el NH4 más, que es el amonio,
y nos vamos a dar cuenta que como solamente tenemos uno más, le vamos a restar un electrón. Y por último vamos a tener lo que es un octeto expandido con el pentafluoruro de fósforo. Al trabajarlos, lógicamente vamos a tener primero el agua. Si visualizo, lo primero que tengo que hacer es realizar la estructura de Lewis. Yo sé de que un punto va a significar un electrón. 2 puntos va a representar lo que es un enlace simple y va a tener lo que son 2 electrones. Si tengo 4 puntos, porque podemos tener ejemplos donde tengan doble enlace, al unirlos, yo tendría lo que sería, si lo visualizo que haría de esta manera, serían 4 electrones, y también podríamos tener el de triple enlace, que sería 6 electrones. Bueno, al tener eso, vamos a trabajar nuestros ejemplos que están propuestos. En este caso vamos a trabajar el del agua, y el del agua dice que la estructura es H2O. Lo primero que yo tengo que visualizar es sacar los electrones que tiene cada uno de ellos. Si nos damos cuenta, el hidrógeno, en su último nivel de energía, como está en la columna 1A, basándome en mi tabla, el 1A va a tener un electrón. Y en este caso, como tengo H2, lo voy a multiplicar por 2. O sea que yo tendría en total 2 electrones en el hidrógeno. Ahora bien, en el oxígeno, si yo veo el último nivel de energía en el oxígeno, si visualizo en la tabla, está en la 6A. Entonces este va a tener 6 electrones. Al tener 6 electrones, como solamente tenemos uno, sería por 1. Y tengo 6. Entonces 6 más 2 voy a tener en total 8 electrones, que va a tener mi estructura de Lewis. Si yo lo visualizo, yo voy a tener acá el hidrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Algo bien importante en las estructuras de Lewis, yo puedo transferir electrones, menos quitar ni agregar. Eso no es válido. Yo tengo que tener en total entonces 8 electrones para la molécula de agua. En este caso, el hidrógeno tiene 1, el hidrógeno tiene 1. De ahí yo digo de que el oxígeno tiene 6. Como sé que como mínimo se tienen que enlazar con el de la par, entonces aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre tienen que quedar apareados los electrones. Entonces, en este caso, los enlazo y me doy cuenta que el hidrógeno se llena con 2. Cada enlace significa 2 electrones. En este caso yo tengo 2 electrones en el hidrógeno, aquí en el oxígeno. Si nos damos cuenta, cada enlace forma 2. Entonces tengo acá 2, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Entonces lo anoto. Y por último, sé que el enlace significa 2 electrones y el hidrógeno se llenó con 2 electrones. Entonces podemos visualizar de que la molécula de agua cumplió con la estructura de Lewis, en que tiene 2 electrones el hidrógeno y 2 en el oxígeno. Y si yo cuento cuántos puntos o electrones tengo que tener, 8. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, pasemos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 dijimos que tenemos al dióxido de carbono. Aquí lo tenemos, dióxido de carbono, CO2. Lo dibujo. Primero que nada, CO2. Entonces ustedes lo primero que tienen que saber es cuántos electrones hay en el último nivel de energía.
En este caso, busco el del carbono. Si me doy cuenta, el carbono en la tabla periódica está en 4A. Entonces, su último nivel de energía va a tener 4 electrones. En el oxígeno está en la 6A, por lo tanto tiene 6 electrones. Pero como tengo 2 de oxígeno, lo voy a multiplicar por 2. Entonces el dióxido de carbono en el último nivel de energía va a tener 4 electrones más 6 por 2, 12 electrones. Entonces en el último nivel de energía voy a tener un total de 16 electrones, que es lo que yo tengo que utilizar para armar este compuesto. Entonces lo primero que tengo que hacer es decir que el carbono está en el centro y tengo 2 oxígenos que están enlazados con el carbono. Lo primero que hago es visualizar de que este tiene 4 electrones, el carbono, el oxígeno tiene 6, el carbono tiene 4. Entonces lo primero que tengo que hacer es esto, miren, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a dejar acá 6. El carbono tiene, como sé que se tienen que enlazar, como mínimo una vez, voy a dejarlo así representado para mientras. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y el del carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bien sea estos dos pueden ir aquí o pueden ir acá, pero siempre apareados. Lo mismo acá, si hubiera querido en lugar de aquí abajo, los hubiera puesto acá, también es válido. Lo que viene después es enlazarlos. Y nos damos cuenta que hacemos esto, miren. Pero ¿qué sucede acá? Tengo que contar que cada uno cumpla con los 8, con la regla del octeto. Si yo cuento, tiene que haber 16 puntos o 16 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pero ahora tengo que ver que cumpla con el octeto. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo podría decir que ahí está bien, pero vean qué sucede con el carbono. Tengo 2, 4, 5, 6. O sea que tengo que ver la manera en que queden de 8 electrones. Como es permitido transferir, menos quitar ni poner, voy a quitar estos dos de acá, miren. Solo los puse para que se vieran representados y lo voy a mover a la par. Un electrón a la par y otro a la par. Ya teniendo eso, pues ya me quedó esta forma, miren, enlaces dobles. Y si yo cuento, ahora aquí yo tengo ¿cuántos electrones? Tengo 8. Recordemos que cada enlace significa 2. 2, 4, 6, 8 electrones. En el carbono, ahora tengo 8. Si visualizamos, tenemos 2, 4, 6, 8 electrones también. Y en el oxígeno tengo ahora 2, 4, 6, 8 electrones. Y estamos cumpliendo con la regla del octeto. Si contamos, tienen que haber 16 electrones, 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Es lo que ustedes tienen que visualizar para ir formando el octeto. Como les vuelvo a repetir, no pueden ni quitar ni poner. Siempre tienen que tener la última cantidad. En este caso, el total fue de 16 y tuve que ver la necesidad de formar los octetos. Pasemos al ejemplo número 3. El ejemplo número 3 tenemos, dice trifluoruro de nitrógeno, NF3. Al tener el NF3, sucede lo mismo otra vez. Tenemos NF3. Nitrógeno, veo cuántos electrones tiene. El nitrógeno está en la columna 5A, va a tener 5 electrones.
el flúor está en la 7A, va a tener 7 electrones. Lo multiplico por 3. O sea que en total yo tengo 5 más 21. Total voy a tener 26 electrones en el último nivel de energía. Lo dibujo y sé que va a estar el nitrógeno en medio. Tengo flúor en un extremo, tengo flúor en otro extremo y tengo flúor en otro extremo. Alguien lo pudo haber puesto arriba, también es válido. Pero acá tenemos que recordar de que los flúor van enlazados al nitrógeno. Como sé que el nitrógeno tiene 7, los voy a dibujar. Lo voy a dibujar con negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como mínimo sé de que tiene que tener un enlace con el otro elemento. Entonces voy a dejar acá 1, 2, 3, 4 y 5 del nitrógeno. El flúor tiene 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El flúor tiene 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sé que como mínimo se están enlazando una vez y vemos si cumple con la regla del octeto. En este caso yo tengo que tener 26 puntos. Si los cuento, tienen que haber 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3, 21. 22, 23, 24, 25 y 26, que son los 5 del nitrógeno. O sea que aquí cumple con el octeto. Si yo cuento, hay 8 electrones. 2, 4, 6 y compartido con el enlace, 8. El nitrógeno, en este caso, tiene 2, 4, 6 y 2 arriba, 8. Y los flúor, yo ya vi que tiene efectivamente 8 electrones y estaría cumpliendo con la regla del octeto. Y siempre, si se dan cuenta, tenemos los 26 puntos. En ejemplos que vamos a ir viendo, se van a dar cuenta que podemos trasladar, menos, quitar ni poner. Y que siempre tienen que quedar apareados. Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Solo permítanme borrar. Siguiente ejemplo, si se dan cuenta, es el ácido nítrico, HNO3. Ácido nítrico, tenemos HNO3, que en su momento les vamos a enseñar nomenclatura química. Si nos damos cuenta, ahora están participando 3 elementos. Lo primero que hago es sacar el de cada uno. Hidrógeno, yo sé de que tiene, está en la 1A, un electrón. El nitrógeno está en la 5A, 5 electrones. Y el del oxígeno está en la 6A, 6 electrones, pero lo voy a multiplicar por 3. O sea que me queda equivalente a 1 más 5 más 6 por 3, 18 electrones. O sea que en total en el último nivel yo tengo que tener 24 electrones de valencia. Ahora bien, viene lo que ustedes pueden pensar que es complejo, pero no. Lo primero que tengo que hacer es dibujar el átomo central, que es el elemento central, el nitrógeno. Rodeado de los oxígenos, un oxígeno. Voy a borrar, voy a usar otro mi lapicero que ya no pinta ese. Este tampoco, permítanme, jóvenes. Ahí está. Un oxígeno, otro oxígeno, y vamos a tener lo que es un hidrógeno. Si yo traslado todos los electrones, tengo que tener un total de 24. Alguien pudo haber escrito el hidrógeno aquí abajo o el hidrógeno al lado izquierdo. Yo decidí ahorita ponerlo del lado derecho. Voy a trasladar todos los electrones. Aquí tengo uno del hidrógeno. El oxígeno tiene 6 y sé que como mínimo tiene que tener un enlace con el nitrógeno y el hidrógeno. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. El nitrógeno tiene 5, 1, 2, 3, 4 y 5. El oxígeno tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5. Y vean acá, solamente quedó un electrón. Eso ya me da la seña de que va a tener que transferirse o moverse a otro lugar. Lo mismo sucede con el otro oxígeno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo voy a hacer con otro color para que se vean los enlaces. Como mínimo sé que tiene que tener un enlace entre cada elemento. Me queda de esta manera. Ahora bien, yo tendría que ir contando cada uno de ellos. Si visualizamos, aquí yo tendría que tener 24 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por los 3 oxígenos, 18. 19, 20, 21, 22, 23. Y uno del hidrógeno, 24, que está acá exactamente. Ahora bien, empiezo a visualizar. Me doy cuenta que el hidrógeno tiene 2 electrones. Estamos cumpliendo con la regla. Me paso ahora al otro oxígeno. Me doy cuenta que tengo 2, 4. Cada enlace significa 2. Tengo 8. Yo podría decir que el nitrógeno está bien. 2, 4, 6, 8. Pero aquí está sucediendo algo. Tengo que transferir un electrón a cada uno de ellos. Entonces ustedes pueden tomar la siguiente decisión. Pueden transferir menos quitar ni poner. Voy a transferir de ese oxígeno, lo voy a transferir acá abajo. Solo lo único que hice fue moverlo de esta posición a esta posición. Sigo teniendo los 24. Si yo visualizo, el de abajo ya está cumpliendo con la regla del octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 acá, 8. Ahora ya solo me faltaría visualizar el del nitrógeno y el del otro oxígeno. Si se dan cuenta, aquí ahora le hacen falta 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estos 2 que están acá los voy a transferir. Los muevo del lugar y tengo lo siguiente. Los elimino y los voy a pasar acá abajo. Miren, uno acá y el otro acá. Y le formo su enlace. Entonces aquí yo ya tengo, ahora en el nitrógeno tengo los 8 electrones. Y en este oxígeno ahora ya tengo también los 8 electrones. Si se dan cuenta, en ningún momento eliminé, solo lo único que hice fue transferirlos. Uno que estaba acá lo transferí acá y después los 2 que estaban acá los pasé a compartir para tener la regla del octeto. Y ahí tendríamos el del ácido nítrico. Voy a borrar y pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo sería el ion carbonato, CO3, 2 menos. Muy bien. Cuando yo tenga con iones, miren jóvenes, lo primero que se hace es saber que está enlazado de esta manera. Carbono, oxígeno, carbono, oxígeno, oxígeno y oxígeno. Y de una vez le voy a armar su corchete. Este corchete es porque se le van a agregar, en este caso, como tengo 2 menos, le voy a agregar 2 electrones. Entonces acá, cuando yo saco las sumas, tengo el del carbono, sé que tiene 4 electrones, el oxígeno tiene 6 por 3, 18 electrones. Esto me da 18 más 4, 22 electrones. Pero voy a agregar ahora los 2 del ion y voy a tener entonces en total
24 electrones. ¿Verdad? ¿Por qué aparece total 24? Porque sumé los dos del ion. Entonces, en este caso, los voy a dibujar. Sé que como mínimo tiene que tener un enlace. Carbono sería 1, 2, 3, 4. Oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a poner en verde los dos que voy a agregar. Lo voy a agregar donde yo considere, porque de todos modos después se tienen que transferir. Lo voy a agregar acá, miren, a estos dos. Los que dibujé en verde son los que me está dando acá del ion 2 menos. Hago los enlaces y en los enlaces yo tengo esto. Empiezo a contar cómo van las posiciones de cada uno de ellos. Al tener las posiciones, me doy cuenta que tengo que formar la regla del octeto. Al formar la regla del octeto, me queda de la siguiente manera. Voy a eliminar uno de acá. Bueno, para no moverlo, voy a trabajarlo acá abajo y así solo visualizamos. Lo voy a dibujar en azul para que lo visualicemos mejor. Oxígeno, carbono, oxígeno, 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 carbono, oxígeno, oxígeno, carbono. Al visualizarlo, yo sé que tengo que tener en total 24 electrones. Solo tal vez voy a tomar la decisión de borrar y lo vamos a trabajar de nuevo para tener la pantalla completa. Total tenemos 24 electrones. En la manera que quedó de lo que yo ya borré, ustedes le pueden dar la pausa y regresar el video para contar que efectivamente había 24 electrones. Lo que sucede, como es pantalla táctil, me está costando un poco representar el carbonato. Lo voy a dibujar acá, en grande. Oxígeno, carbono, oxígeno, oxígeno, 2 menos. Muy bien. Al visualizarlo tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a agregar con otro color los que son el ion. Lo voy a agregar acá ahora, no importa dónde lo ponga, siempre que cumpla que tiene 24 electrones. Entonces, si lo visualizamos, en la página 70 aparece cómo está representado y nos damos cuenta que va a tener un doble enlace. Lo voy a dibujar acá abajo el doble enlace. Lo voy a dibujar acá. En este caso, voy a eliminar este puntito y voy a eliminar el de acá arriba. No eliminar, sino trasladarlos. Lo voy a trasladar acá, miren, 1. Aquí teníamos 1. 1 y 2. Si seguimos contando, vamos a seguir teniendo los 24 electrones. Los 1,
Y aquí yo empezaría a ver la regla del octeto. Si visualizamos acá, tenemos 8 electrones. Paso al siguiente, que sería el carbono. Si visualizamos, tiene efectivamente 8 electrones. Si seguimos visualizando, tenemos ahora que el oxígeno tiene 8 electrones y el otro oxígeno también tiene 8 electrones. Esto lo que requiere un poco es práctica. Tenemos que entender de que podemos moverlos, no eliminar ni quitar. Si nos damos cuenta, el CO3, 2 menos, va a tener 24 electrones en total. Si contamos los puntos, efectivamente, tendrían que haber 24 electrones. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Y tenemos lo siguiente. Tenemos ahora el amonio, NH4 más. NH4 más. Aquí va a ser lo contrario, que en lugar de sumar, voy a restar. El nitrógeno tiene 5 electrones. El hidrógeno tiene 1 por 4. Tendríamos 4 electrones. Entonces, en total, nosotros tendríamos 9. Pero le vamos a restar. Como tengo más, aquí es, cuando no dice el número, es 1. Entonces le voy a restar un electrón por ser positivo. Y en total yo tendría entonces lo que está en rojo, que sería 8 electrones. Lo primero que yo tengo que hacer es dibujar mi corchete. Sé que tengo el nitrógeno, un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos y 4 hidrógenos. Y le escribimos el signo más. Cuando yo traslado estos, me doy cuenta que efectivamente el hidrógeno tiene 1, 2, 3 y 4. Y el nitrógeno tiene 5. 1, 2, 3, 4. Pero como le tengo que restar 1, ya no puedo llegar a 5. Entonces acá efectivamente me quedaría el enlace de esta forma. Y si yo visualizo, efectivamente cada uno de estos va a tener 2 electrones cada uno de los hidrógenos. Y el átomo central, en este caso, el nitrógeno, perdón, que es el elemento central, 8 electrones. Y cada uno de ellos tiene, de los hidrógenos, 2 electrones. Tenemos que considerar que cuando tiene signo positivo, resto electrones, cuando tengo signo negativo, sumo electrones. Tenemos nuestro último ejemplo, que es un octeto expandido. El octeto expandido, ustedes lo van a tener en lo que es en la página 71, y vamos a hacer ahorita el ejemplo. Como ejemplo tenemos PF5, pentafluoruro de fósforo. El octeto expandido se va a dar que cuando el átomo central tiene más de 8 electrones, o sea, no cumple con el octeto, sino es expandido. Esto sucede más con los elementos que son muy electronegativos. Si nos damos cuenta, está rodeado de 5 flúor, y ya vimos de que el flúor es el elemento más electronegativo que tenemos. Si visualizamos, tenemos que el fósforo está en la columna. Fósforo está en la columna 5A, tiene 5 electrones. Y el flúor está en la 7A. Entonces 7 por 5 van a ser 35, y le voy a sumar 5. En total tengo 40 electrones. El átomo central
es el fósforo. Entonces yo tengo que dibujar rodeando 5 fósforos al fósforo. 1, 2, perdón, es 5 flúor al fósforo. 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo cuento cada uno de los fósforos, tiene que tener 5 electrones. 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Van a estar enlazados con los flúor. Si nos damos cuenta, cada flúor tiene 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los enlazo, lo voy a enlazar en negro para que resalte y lo visualicen. Nos damos cuenta que tenemos que el fósforo está enlazado a cada flúor. Si visualizamos adentro, el flúor tiene en total 2, 4, 6, 8, 10 electrones. No está cumpliendo con el octeto expandido y cada uno de los elementos está teniendo de los flúor 8 electrones. Si yo cuento, siempre sigo teniendo los 8 electrones para cada elemento de flúor y donde es el fósforo tiene 10. Y si yo cuento detenidamente, efectivamente van a haber 40 electrones en total, que sería el último nivel de energía. Muy bien, con ello estaríamos viendo lo que sería la estructura de Lewis. Todos estos temas que vimos el día de hoy, pues están en su libro de texto. No queda más que darles gracias por su atención y estamos a las órdenes. Nos pueden escribir a nuestros correos. Me agrada mucho recibir correos e interactuar con ustedes, toda la información, dudas que tienen. Pues lamentablemente todavía estamos en actividad asincrónica, pero esperamos en Dios ya pronto poderlos tener como en las clases programadas sincrónicamente y poder interactuar más con ustedes. Les recomiendo, hagan lectura previa. La próxima sesión de química, pues vamos a entrar ya a lo que es nomenclatura química y pues ya se estaría acercando lo que es el primer examen parcial. Si se dan cuenta, vamos semana tras semana avanzando lo que son las páginas. Entonces yo sí les recomiendo, por favor, practicar y cualquier duda, pues estamos a las órdenes, jóvenes, y les agradezco. La semana pasada yo les pedí que averiguáramos un poco sobre la canasta básica, el precio de la canasta básica, en realidad, que forma parte de la realidad nacional, y pues forma parte para los dos cursos. En sí forma parte para su formación, como yo se los indicaba. No es que sea tarea que valga punteo, sino es una tarea moral, ¿verdad? Hacerle conciencia a nuestros familiares, a nuestros papás, de que en un determinado momento, pues, gracias a los impuestos que se recaudan, pues, tenemos educación, tenemos salud, tenemos supuestamente también seguridad, que son partes fundamentales de un Estado. Y nos tocaría, pues, seguir trabajando con ustedes la realidad nacional. No sé si se dieron cuenta, día con día está incrementando el combustible y lógicamente, pues, esto nos puede ocasionar de que todos los productos de la canasta básica, pues, tengan un incremento y
por lógica, pues vamos a tener un problema en tener alimentación máximo si tenemos recursos limitados, ¿verdad? Por lo que siempre les recomiendo, forma parte de nuestro quehacer como formación docente, es hablarles de la realidad nacional. Dios los bendiga, jóvenes, y espero verlos en la próxima sesión de clases. Bendiciones, jóvenes.